Buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando Primera de Corintios. Hoy vamos a estudiar Primera de Corintios 12, 10 del 12 al 14. Ah, Después de la advertencia clara que dio el Señor en, en el versículo 11, cuando nos dice que estos ejemplos que acababa de poner con respecto a los pecados que deberían ser irrepetibles, cuando él pone esos ejemplos son para ellos, pero también para nosotros en el tiempo de hoy. Y por eso es tan importante que lo tengamos pendiente, porque eso demarca la manera en que nosotros vivimos. Y cuando llegamos a este punto, uno tiene que pensar, ok, y ahora, ¿cómo hacemos? Porque aunque yo no quiero repetir estos pecados, realmente para mí es muy complicado y caigo una vez y caigo otra vez, y aunque me levanto y digo perdón, y es como complicado porque los humanos no podemos. Y la verdad es que esos 5 pecados de los que hablamos, que establecen, digamos, lo que significa la idolatría, realmente es algo que nosotros manejamos en nuestra vida porque, querámoslo o no, tenemos carne y en esta carne anida el pecado, aunque Dios ya nos ha perdonado y no hay para Él algo que Él recuerde de nuestros pecados. Así que continuando con lo que Pablo les está enseñando desde el versículo 11, vamos a ir al versículo 12. Vamos a ir al versículo 12. Y este versículo, junto con el 13 y el 14, nos ponen en una disyuntiva. Nosotros tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer en nuestro diario vivir con lo que ya sabemos y con los ejemplos que Pablo nos ha dado y con el hecho de saber que tenemos al Señor Jesús, que es nuestra nube, nuestra roca, el agua de vida, el pan de vida, que estuvo con nosotros, que nunca se aparte, etc. Todas esas cosas que aprendimos en el Antiguo Testamento que hablan del Señor Jesús con nosotros hoy y que llevan al hecho de el pueblo de Israel fue un rebelde, y esa rebeldía del pueblo de Israel, esa ingratitud del pueblo de Israel, es algo que ustedes no deben continuar haciendo. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, ahora Pablo va a responderles cómo se hace eso y luego va a poner un ejemplo eh, muy palpable para los corintios que nosotros lo podemos extrapolar hacia nosotros. Pero empecemos con las decisiones que debemos tomar en el diario vivir. Empecemos con el versículo 12. Eh, el versículo empieza con un así que. Esa expresión significa, de acuerdo con lo que hemos aprendido y de acuerdo con lo que Dios nos ha mostrado, y teniendo en cuenta los ejemplos que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento de lo que pueden hacer los pecados, esos pecados que nosotros hemos visto y que deben ser irrepetibles, de acuerdo con eso, entonces el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco eso porque esa es la clave de cómo nosotros vamos a poder vivir una vida diferente. Lo primero es el que piensa. Esta expresión es el que pone como decisión, lo ha meditado, ha pensado, en su mente ha meditado, ok, yo quiero estar firme. Entonces, ha meditado en lo que es la firmeza, etcétera, pero él ha meditado en eso y en un momento dado toma una decisión que es, escúcheme bien, absolutamente de la voluntad. Significa que yo he
asimilado el hecho de que voy a cumplirlo de una manera mental. No, esto no es algo de sentimiento, esto es algo de la voluntad. Voy a hacer esto, voy a estar firme. ¿Qué significa eso de estar firme? Bueno, si lo que él nos ha enumerado como ejemplos es lo que no debemos hacer, entonces la firmeza es lo que sí debemos hacer, ¿cierto? La firmeza es no caer en las cosas en las cuales nosotros sabemos que son pecado, que son cosas que van en contra de Dios y que no le agradan a Dios. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? No puedo estar codiciando las cosas malas. Es una decisión firme. No voy a codiciar nada que sea malo. Y cualquier cosa que yo codicie va a ser codiciar lo que Dios tiene para mí. Yo quiero codiciar el bien para mi prójimo. Yo quiero codiciar el hecho de que las personas tengan de lo que yo tengo. Yo quiero codiciar el hecho de poder dar más. Ese tipo de cosas que son las cosas buenas, sí. Pero al resto, las cosas que no tienen que ver con Dios, que Dios no ha establecido, no quiero codiciarlas. Y esa es mi decisión. Y es una decisión que yo tomo con mi voluntad, con mi mente. Estoy absolutamente convencido que no lo voy a hacer. ¿Qué significa firmeza? Bueno, significa que yo no voy a idolatrar nada. No voy a sentarme y a comer con cosas que son para ídolos, que cosas que no son de Dios. No voy a conectar, escúcheme bien, no voy a conectar con nada que sea idolatría, con nada que sea idolatría. No me voy a sentar en un bazar a estar comiendo cosas que están haciendo solamente para darle culto a otras personas que no sean Dios, a cosas que por naturaleza no pueden ser Dios. Escuché a un rabino, sí, es un rabino, hablando sobre por qué Dios es Dios. Y él dice, ningún Dios ideado por la mente humana puede ser Dios. No hay un Dios como Jehová. ¿Por qué? Es que nadie puede ser absoluto. Y en todas las culturas de todos los tiempos no existe ni un solo Dios que pueda ser absoluto. Todos son codependientes de algo, porque el hombre no puede imaginar lo absoluto. El hombre, por ser criatura, es dependiente. Yo me quedé, wow, ¿verdad? Entonces, no idolatría, no fornicación. No hay que estar conectando con las personas que no pertenecen a lo que Dios dice. No podemos seguirle dando la razón a personas que hacen cosas que no son las que nuestro Dios dice que debemos hacer. ¿Por qué tenemos que pagar una cosa que no tenemos que pagar? Porque es que hay que dar una coima para que nos saque esto. No, si quiero Dios, si quiere Dios, lo hago. Y si no quiere Dios, no. Y punto. No voy a pagar una coima. Ojo, estoy hablando de coimas, no de comisiones. Uno puede dar comisiones porque eso es parte de un trabajo, no coimas, no cosas ilegales. Por ejemplo, estoy poniendo esto como ejemplo. Pero yo no tengo que estar repitiendo porque es que los demás lo hacen así. Yo no tengo que hacer lo mismo que hacen los demás. No, es que yo tengo una forma de vivir que Dios me ha dado y no tengo por qué seguir lo que las otras personas hacen. Yo me mantengo firme en hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Sigo por el camino seco. No voy ni a izquierda ni a derecha. No voy a tentar al Señor murmurando, teniendo una lengua larga, preguntando, poniendo en duda, perdón, las decisiones que Dios ha tomado. Si Dios las tomó, Dios las tomó. Yo no me voy a poner a estar luchando contra las decisiones de Dios.
Son sus decisiones y yo debo respetarlas así como Dios. Oigan, esto es una de las cosas más increíbles del Señor. Respeta nuestras decisiones. Wow, es tremendo. Hasta nos respeta cuando somos tan tontos de continuar en pecados que no deberíamos hacer. ¿Y por qué nosotros no podemos respetar las decisiones de Dios? Pues hay que respetarlas. No hay que estarlas poniendo en duda, no hay que tentarlo. No hay que prueba a Dios. No, yo por qué, por qué tengo que probar a Dios. Ahora, la Biblia dice que uno debe probar a Dios en algunas cosas. Bueno, allá el que quiera probarlo. Yo no me voy a meter en ese cuento. ¿Por qué? No, no tengo ninguna razón para probar a alguien que ha dado su vida por mí. O sea, si alguien ya dio la vida por mí, yo qué voy a probar de esa persona. No, no puede, no hay nada más grande que eso. Y por último, hay que dejar la murmuración. Hay que dejar de ser tercos, rebeldes. Hay que dejar de ser todas esas cosas que hemos visto. Entonces, ¿qué significa eso de estar firme? Estar firme es eso, precisamente. No idolatrar, no codiciar las cosas malas, no ser ingratos, no ser rebeldes, no ser desleales. Entonces, ¿qué es lo que es la firmeza? Pues la firmeza es precisamente codiciar lo que Dios quiere que yo codicie, las cosas que son buenas. Quiero vivir la vida bien, tal cual como Dios quiere que yo la viva. Quiero vivir honrando y dándole culto única y exclusivamente a mi Señor que dio su vida por mí. Quiero ser leal a lo que Dios me ha mostrado, a lo que Dios me ha dicho. Yo quiero ser leal a su palabra. Quiero ser la persona fiel a lo que Él ha establecido para mí. Yo quiero ser agradecido. En vez de estar quejándome y murmurando, yo quiero ser agradecido en mi vida. Y yo quiero ser una persona obediente. Si ya yo he visto las consecuencias de mi desobediencia, ¿por qué las voy a repetir? No, tomo la firme decisión de quedarme con lo que Dios me ha mostrado y lo obedezco. No me interesa si a los demás no les gusta o si les gusta. Ese no es mi problema. Mi problema es mi lealtad para con mi Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es lo que significa firmeza. Ahora, cuando ya uno está en eso, mire que tenga cuidado de, esté atento a. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que, ¿recuerdan la parábola del sembrador? ¿Ustedes recuerdan la palabra del sembrador? Sí, señor. Ok, cuando él lanza las, creo que es con los espinos, las cosas del mundo lo hacen a uno desviarse de esta firmeza, de esta decisión que uno ha tomado. Entonces aparece una cosa, aparece la otra, es que me viene esto, me viene lo otro, es que la enfermedad y es que el trabajo y es que el jefe y es que la sociedad y es que los amigos y es que etcétera y etcétera. Y entonces uno empieza a verse apabullado y se olvida de la firmeza con la que uno ya realmente ha condicionado su manera de vivir a la manera de vivir, a la condición de vivir como Dios quiere. Entonces uno necesita estar atento a no desviarse del camino. Por eso el Señor decía, no pongas la mano en el arado, no pongas la mano en el arado para ir hacia adelante, pero mirando hacia atrás. No hagas eso. No, está atento, porque seguramente cuando vas llevando el arado te aparece una piedra que te rompe el arado, te daña el trabajo. No, quita la piedra y luego continúa. Es lo que hay que hacer. Hay que mirar para adelante, estar atentos, porque el diablo es muy astuto para colocarnos cosas que desvían nuestra atención de lo que ya hemos tomado como decisión. Y la última parte es no caiga, no caiga.
Si estás atento, si ya tomaste una decisión, si ya sabes lo que tienes que hacer, no caigas. No te dejes empujar, no te dejes dañar, no caigas. Pero, Luis Carlos, vamos a caer, ¿sí? Precisamente por lo que hemos hablado antes, o porque no estamos muy convencidos, o porque nosotros creemos que nos falta algo, o porque nosotros no estamos entendiendo a Dios, o porque no hemos sido fieles en seguirlo, o porque no le estamos preguntando, o porque las cosas del mundo nos desvían del firme propósito que hemos tomado de que Jesús sea el Señor. ¿Por qué caemos? Por eso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es no estar pensando, ya, yo me he leído la Biblia 3 veces, soy el pastor, soy el gran. Entre más te creas, más fácil vas a caer, porque el que sube como palma. Entonces aquí ahora nos está diciendo lo que hay que hacer cuando nosotros vemos el ejemplo de lo que está arriba. Hay que permanecer firmes y atentos a lo que Dios nos ha enseñado. Firmes y atentos a lo que Dios nos ha dicho y como Él ha pedido que vivamos la vida que tenemos. Ahora, lo que enseguida sale a nuestra mente es difícil. Y es exactamente lo mismo que dijeron los apóstoles. Difícil cosa. Pero, pero, y voy a leer el versículo que nosotros todos no sabemos y que lo repetimos en muchas ocasiones. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Me causó muchísima, ¿cómo se llama eso? Curiosidad el hecho de la manera en que está escrito esta porción. Yo la voy a escribir de otra manera, pero en el original estuve mirando varias versiones o sea, de los textos más antiguos, estuve mirando, y dice así, fiel es Dios. No dice, como normalmente nosotros diríamos en la lengua castellana, primero el sujeto, luego el verbo y luego el predicado. Dios es fiel. No, el énfasis, el énfasis está en que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. No nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos soportar. Y al contrario, cuando la tentación llegue, Él nos dará la salida de manera que podamos resistir firmes, o sea, de manera que podamos volver a nuestras convicciones, a nuestra firmeza en lo que Dios nos ha dado. Fíjense cómo es Dios. El Señor Jesús es tan increíble, Dios es tan increíble, nuestro Padre es tan increíble que no es que nos vaya a quitar las tentaciones, porque es que las tentaciones son nuestro índice de madurez, digamos, nuestro probador de cuánto nosotros estamos firmes con el Señor. No la va a quitar, pero Dios nos conoce tan bien, más que nosotros, que Él sabe que cualquier cosa que nosotros pasamos es porque podemos resistirla. Cualquiera. No hay nada que no podamos. Entonces, en este versículo, Dios a nosotros nos recuerda
todas las tentaciones son hacia nuestra humanidad. El tentador siempre va a atacar nuestra humanidad. Ese egoísmo, esa rebeldía, esa ingratitud, esa deslealtad, esa idolatría, esa murmuración, esas cosas que pertenecen a la humanidad del hombre son las tentaciones que vamos a recibir. Unas más sutiles, otras más explícitas, pero las tentaciones, todas las tentaciones son hacia nuestra humanidad. Los ángeles del cielo ya no pueden ser tentados. Los de la tierra están para tentar. Son los mecanismos para tentar. Y los que pueden ser tentados somos los hombres. Inclusive los creyentes somos tentados de manera diferente a los que no creen en Cristo. Nosotros somos tentados en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a cuánto confiamos nosotros en nuestro Dios. Todas las tentaciones son humanas, son para nuestra naturaleza humana caída. Todas. Tengámoslo presente. Y además, Dios nos dice, sin embargo, y aunque sí tienen muchas tentaciones todos los días y todas son para su humanidad, ustedes, escuchen, ustedes pueden soportarlas y estar firmes ante esas tentaciones. Pueden. Los que no me conocen, los que no saben, van a caer. Inexorablemente van a ser presa de su propia ignorancia de corazón. Ustedes tienen la posibilidad de soportar la tentación y pasar por encima de esa tentación, de permanecer firmes ante esa tentación. Porque yo les digo que ustedes pueden permanecer firmes. Hay una razón. Y la razón es súper clara. Es porque Dios es fiel. No depende de nosotros. No nos creamos que es porque somos mejores que las otras personas. No nos lo creamos, porque ese es otro de los engaños. Recuerden que una de las idolatrías más grandes que hay es la egolatría, de hacer culto, de honrarme a mí mismo, de creerme que yo soy. No, no es por el hecho, no es por el hecho de que yo puedo permanecer firme, no es por el hecho de que ya yo soy cristiano, no es por el hecho de que a mí las tentaciones me pasan por encima. No. Es porque Dios es fiel y en su fidelidad, en la fidelidad de Dios, Dios no permite que las tentaciones sean superiores a nuestra capacidad para soportarlas. En ese momento, quiero quedarme aquí un momento. No, aunque las tentaciones son para nuestra naturaleza humana, nunca, bueno, es posible que tengamos una o dos veces que se repita la misma tentación en el mismo lugar para con nosotros, pero muy probablemente es que si pasamos por encima de una determinada tentación, el diablo va a escoger otras maneras de tentarnos. Aún en ese mismo problema que tenemos. Pero Dios dice que también en ese momento podemos soportar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando soportamos? Ya conocemos cómo pasar por ese tipo de tentaciones y sabemos dónde es que hemos sido tentados. Entonces, no es lo mismo la tentación para una persona que está empezando en la vida cristiana, que le es más difícil estar firme en la confianza con el Señor a las personas que hemos pasado más tiempo en la confianza que tenemos con Cristo.
Porque a nosotros vamos a soportar tentaciones mucho más fuertes. Ay, pero Señor, entonces mejor no conocerte. Eso fue lo que le dijeron los apóstoles al Señor. Ah, pero entonces mejor fuera que no nos casemos. A ver, ¿cómo haces para graduarte de ingeniero si no pasas el primer semestre? Y si no pasas el segundo. Y si en el tercero dices ya no llegaste a ser ingeniero. O, bueno, ¿cómo se llama? La profesión que sea. Es que dije ingeniero, pero porque ese fue el que me tocó a mí. Quiero decir en el sentido de que cuando me di cuenta de esto es, ok, porque me haces pasar por, eh, llegaste ingeniero, porque usaste todos. Es exactamente igual en la vida del creyente. Nosotros estamos siendo preparados para juzgar cuando vengamos con el Señor. ¿Cómo puede alguien ser preparado si no pasa por diferentes estadios, cada vez más complicados, más fuertes, para crecer? Es que el crecimiento es hacia arriba. Hay que crecer. Y la única manera es que tú vayas pasando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. La vida diaria te enseña que la manera en la cual una persona desarrolla su personalidad, desarrolla su ser, desarrolla su intelectualidad, es pasando cada vez por situaciones más complicadas para su vida. No es la misma cosa vivir una vida a los 20 años que vivir una vida a los 50, a los 40, a los 50, a los 60. No es lo mismo. No puede ser lo mismo, porque si no, nunca madurarías, nunca madurarías. Por eso es tan importante los tiempos en esta tierra. Así que lo que sí podemos saber es que en el momento en que estemos en una prueba, nosotros tenemos la absoluta seguridad de que podemos soportarla. Si nosotros estamos firmes viendo al Señor, nosotros vamos a saber que el Señor es fiel. Dios es fiel. Todos los días Él es fiel. Yo soy leal a lo que Dios, fiel conmigo, está haciendo en mi vida. Yo soy agradecido con lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo soy obediente con lo que Dios está haciendo en mi vida. No me voy a regresar a estar mirando a otros dioses, a otros que no tienen la calidad de mi Señor, para que me resuelva ningún problema en mi vida, porque es que mis problemas, mis tentaciones, que son en mi humanidad, yo las puedo soportar porque mi Dios es fiel. ¿Y cómo es que va a llegar el momento en que habrán algunas que uno dice, ya no puedo más? Ok, entonces cuando eso sucede, Dios colocará las maneras en las que puedes escapar de la tentación, que puedes escapar de la prueba, que puedes escapar de la fortaleza de lo que te está pasando. Dios pondrá el bálsamo cuando sea necesario y Él sepa que hasta ahí tenías que aprender acerca de esa tentación, acerca de esa prueba en tu vida. Y miren que estoy relacionando pruebas con tentación. Y es muy importante porque la gran mayoría de nosotros pensamos en estoy siendo probado cuando realmente también tiene que ver con tentaciones de el adversario que tenemos, que es el diablo, que es un gran engañador, es un muy buen mentiroso, no, el mejor mentiroso que existe. Sí, tiene que ver con eso. Dios permite esas pruebas, sí, claro, lo que pasó con Job. Claro, pero hasta donde Dios diga. Y hasta ese momento, Dios colocará las maneras de que tú salgas. Y ya. Y ya nos veremos en la siguiente prueba. Perfecto. Y de pronto vamos a tener 10 pruebas al mismo tiempo y tenemos la misma salida. O habrá una salida para cada una de las pruebas.
o solamente tendremos una prueba al mismo tiempo. ¿Qué importa? Lo importante es que en nuestra mente Dios es fiel. No depende de nosotros. Y les digo, esta es la mayor maravilla de este cuento. Es que no depende de nosotros, depende de Dios. He escuchado ya varias veces en esta semana, es increíble que sea en esta semana, pero en esta semana me han escrito, varias personas han escrito, que en el Facebook, no le digas a tus problemas, no sé qué cosa, sino dile, no dejes que tu problema te digan yo no sé qué, diles qué gran Dios tienes tú ante esos problemas. Algo así, no me acuerdo exactamente cuál es la frase, pero ya la leí como no sé cuántas veces esta semana. El punto es que no hay ninguna tentación ni ninguna prueba que sea superior a lo que yo puedo resistir, simple y llanamente porque es que mi Dios me protege y me cuida y no va a permitir que una tentación sea superior a lo que yo, en mi confianza en Él, puedo soportar. Quiero parar aquí un momento. ¿Cómo están ustedes con esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo? Porque esto tiene que ver con la decisión de cómo vivo. No escucho. Estaba pensando, pastor, en la enseñanza de Pablo cuando habla de ejercitarse físicamente, Ujú. compararle con el ejercicio espiritual y es muy cierto. O sea, uno ejercita pierna, uno ejercita brazo, ya al siguiente nivel ya uno ya resiste más fuerza, uno ya resiste. Y es así las tentaciones. El Señor le permite pasar a uno, esta, ya uno ya siente más fuerza, ya uno recuerda aquella situación y dice, venga, ya me siento más firme, ya me siento más Exactamente. fortalecido. Exactamente. Acuérdense que Pablo venía diciendo en el capítulo 9, yo pongo mi cuerpo bajo disciplina y hago que mi cuerpo obedezca. Esa es el punto de lo que él está diciendo aquí, en ese versículo 13. Ustedes van a resistir porque la fuerza es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con lo tuyo? Es mantenerme en la obediencia, en dejar la rebeldía, en ser absolutamente firme con lo que Dios me ha mostrado. Esa es mi decisión. Aquí es donde está la decisión del creyente. Es yo me mantengo firme en ser leal con mi Señor, en ser agradecido, en ser alguien que no murmuro, en ser alguien que hago las cosas para bien y que estoy buscando la bondad y el bien siempre. Eso es. Ok, miremos ahora qué pasa cuando hablamos sobre la posibilidad de caer en una tentación. Miren el versículo 13, perdón, el 14. Por tanto, entonces ahora la primera unión fue un así que, o sea, como esta es la decisión que hay que tomar, así que, y ahora es la consecuencia del hecho de que Dios es fiel y que Dios tiene algo para nosotros y que nos enseña cómo hacer las cosas. Es, por tanto, amados míos, huyamos de la idolatría. Pablo está definiendo específicamente que ante todos estos pecados que conforman idolatría, y quiero repetir bien por qué estos pecados conforman idolatría. Recuerden bien, idolatría es cuando yo doy la honra a cualquier cosa que no sea Dios. Eso es idolatría. Cualquier cosa. Hijos, padres, jefes,
religiones, patria, eh, cualquier cosa, cualquier cosa en nuestra vida que se anteponga a Dios es idolatría. Si nosotros miramos hacia atrás, todo lo que hicimos es idolátrico. ¿Por qué? Queríamos que papá se sintiera bien, mamá se sintiera bien, eh, así fuera en contra de Dios. Entonces, si mi mamá es de la Virgen del Carmen, yo soy de la Virgen del Carmen. Yo tengo que. Si yo soy musulmán, yo tengo que. Si yo tengo un partido político, yo soy de los rojos, yo soy de los azules. Yo soy de Occidente, yo soy de Oriente. Yo soy negro, yo soy blanco. Yo soy, y ninguno de esos yo soy tiene la calidad del yo soy. Todas, todos son ídolos, no tienen la calidad de quién es Dios. Cualquiera de esas cosas es idolatría. Por cualquiera de esas cosas, nosotros codiciamos lo malo. Nosotros idolatramos lo que no es. Nosotros nos convertimos en ingratos con Dios, en desleales con Dios y hasta lo profundo en rebeldes contra Dios. Así Dios nos muestre la verdad. Seguimos en nuestra rebeldía. Así que lo que dice este versículo es que ante la posibilidad de caer en la tentación, nosotros tenemos que tomar una decisión. O regresamos a la vida pasada o vivimos una vida en Cristo. Así de sencillo. Eso es lo que enseña ahí cuando dice huyan. Ya antes nos había dicho, huyan de la fornicación. Esta es la segunda vez que en Corintios dice, huyan. Y esta vez es, no huyan no solamente de la fornicación, huyan de la idolatría. Huyan. O sea, no regresen a su vida pasada. Esa vida no es la vida que Cristo quiere para ustedes. Esa vida los mantenía en la esclavitud. Ustedes estaban esclavos de todas esas cosas efímeras de este mundo y se perdían la libertad de vivir con Cristo, quien les otorgó la libertad de la vida. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión de si volvemos a estar viviendo como antes o vivimos como Dios quiere que nosotros vivamos. O vivimos en la idolatría o vivimos honrando a Dios. La idolatría es honrar a todos los ídolos que no son y no tienen la calidad de Dios. O honramos al verdadero Dios. ¿Cuál es la decisión que dice en Primera de Corintios 10:14, que es la decisión lógica para todos aquellos que hemos conocido que Cristo es la roca, que Cristo es el agua, que Cristo es el pan, que el Señor es el maná del desierto, que Él es quien nos protege, Él es quien nos salva, Él es la luz, es la guía? Todos los que hemos conocido eso, y que además vimos el ejemplo de Israel en toda la plenitud de su idolatría y viendo cómo Dios nos mostró que la paga del pecado de la idolatría es la muerte. Lo lógico que un creyente debe hacer, una persona que ha conocido a Cristo como Señor, lo lógico es huya de la idolatría. Y al contrario, lo que hay que hacer es honrar a Dios. Así que cuando uno toma la firme decisión de seguir a Dios, la única cosa que uno está diciendo es, yo con toda mi convicción, con toda mi mente, con todo mi cuerpo y con todo mi ser, quiero tener una vida que honre y solamente honre
a mi Dios, porque es el único que merece la honra como Dios. No existe ningún otro que merezca la honra. Ninguno que merezca la honra. Esa es la enseñanza de Pablo. La enseñanza de Pablo es que no hay ninguno que merezca la honra. Tú necesitas tomar la decisión de permanecer fiel a Dios, tal cual como Dios es fiel siempre. Ahora, hay que estar atento, hay que conocer y hay que estar firme. Y si caes, te vuelves, te levantas y vuelves a colocar los pies en el suelo y te mantienes firme ante los pecados, ante estos pecados que no deben repetirse. ¿Por qué no deben repetirse? Porque podemos soportar la tentación debido a que Dios, aun cuando nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Yo espero que este sea un bálsamo para todos nosotros, sabiendo que es nuestro Dios y su poder el que nos sostiene y que no existe absolutamente nada, nada en este mundo que nosotros no podamos soportar si Dios lo ha permitido en nuestra vida. Para los que están escuchándolo eh, a posteriori, nunca se olviden, no hay nada, nada que aparte a Dios de los objetos de su amor. Y somos todos. Un abrazo para todos.